La Segunda Guerra Mundial es recordada con frecuencia por su brutalidad y devastación, pero en medio de este oscuro periodo, surgieron descubrimientos e innovaciones que moldearon profundamente el mundo moderno. En el vídeo de hoy, exploraremos 10 de los descubrimientos más increíbles realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Estos descubrimientos no solo influyeron en el curso del conflicto, sino que también tuvieron un impacto duradero en diversas áreas, desde la tecnología hasta la medicina y la ciencia. El radar, la revolución en el campo de batalla aéreo. El radar fue una de las innovaciones tecnológicas más revolucionarias de la Segunda Guerra Mundial, alterando drásticamente la forma en que se libraban las guerras. Antes del conflicto, el radar estaba en sus primeras etapas de desarrollo, pero la guerra aceleró su implementación a gran escala. Esta tecnología, que utiliza ondas de radio para detectar objetos a distancia, se convirtió en un elemento crucial en la defensa contra ataques aéreos. Al permitir que los aliados detectaran aviones enemigos antes de que fueran visibles a simple vista, el radar ofreció una ventaja estratégica sin precedentes, especialmente durante la Batalla de Gran Bretaña. La Batalla de Gran Bretaña, librada en 1940, fue el primer gran conflicto en demostrar la importancia del radar en la guerra moderna. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, realizó una serie de ataques aéreos devastadores contra el Reino Unido con la esperanza de forzar una rendición. Sin embargo, los británicos, equipados con una red de estaciones de radar a lo largo de la costa, pudieron detectar las formaciones de bombarderos alemanes antes de que alcanzaran sus objetivos. Esta detección temprana permitió que la Real Fuerza Aérea, RAF, movilizara sus cazas de manera eficiente, interceptando los ataques y reduciendo significativamente el impacto de los bombardeos. Además de su impacto directo en la guerra, el radar tuvo implicaciones de largo alcance para la ciencia y la tecnología en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de radar fue adaptada para uso civil, desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de sistemas de navegación, control del tráfico aéreo y meteorología. El radar no solo salvó al Reino Unido de una posible invasión, sino que también sentó las bases para innovaciones que continúan protegiendo y facilitando la vida moderna. Penicilina, el milagro que salvó millones de vidas. El descubrimiento y la producción en masa de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial marcaron uno de los mayores avances médicos de la historia. Aunque la penicilina fue descubierta por el bacteriólogo escocés Alexander Fleming en 1928, fue solo durante la guerra que su potencial se realizó completamente. Con millones de soldados heridos en combate, la necesidad de un tratamiento eficaz contra infecciones bacterianas se volvió crítica. Antes de la penicilina, infecciones simples, como heridas contaminadas, a menudo llevaban a la muerte. La producción en masa de penicilina por Estados Unidos y el Reino Unido cambió drásticamente este escenario. La penicilina fue probada inicialmente en pequeñas cantidades, pero sus resultados fueron tan prometedores que pronto se convirtió en una prioridad militar. En 1943, las primeras dosis de penicilina fueron distribuidas a los soldados aliados y su impacto fue inmediato. El medicamento redujo drásticamente la mortalidad por infecciones, salvando miles de vidas que, de otro modo, se habrían perdido. La penicilina no solo curaba infecciones en soldados heridos, sino que también se utilizaba para tratar enfermedades como la neumonía, que eran comunes entre las tropas en condiciones adversas. Después de la guerra, la penicilina se hizo ampliamente disponible para la población civil, marcando el inicio de la era de los antibióticos. Este avance cambió para siempre el campo de la medicina, permitiendo el tratamiento eficaz de una amplia gama de infecciones bacterianas. La penicilina es citada con frecuencia como uno de los ejemplos más claros de cómo la necesidad en tiempos de guerra puede acelerar descubrimientos que benefician a toda la humanidad. Su impacto se sigue sintiendo hoy en día, con antibióticos que salvan millones de vidas en todo el mundo. Ruptura del código Enigma, descifrando los secretos del enemigo.
La criptografía fue un campo de batalla vital durante la Segunda Guerra Mundial, y la ruptura del código Enigma por los aliados es una de las historias más fascinantes de ese periodo. La máquina Enigma, utilizada por los alemanes para cifrar sus comunicaciones, era considerada inviolable. La complejidad del código generado por la Enigma era tal que se creía imposible descifrarlo sin la clave correcta, que cambiaba diariamente. Sin embargo, los criptoanalistas británicos en Bletchley Park, liderados por Alan Turing, lograron descifrar el código, dando a los aliados una ventaja estratégica crucial. La ruptura del enigma permitió a los aliados interceptar y entender las comunicaciones militares alemanas, anticipando movimientos y estrategias del enemigo. Este hecho se mantuvo en secreto durante la guerra, de modo que los alemanes nunca sospecharon que sus códigos habían sido comprometidos. Se estima que la habilidad de los aliados para leer los mensajes cifrados por enigma acortó la guerra en varios años, salvando millones de vidas. La ventaja proporcionada por la inteligencia obtenida de Bletchley Park fue decisiva en varias batallas importantes, incluyendo la Batalla del Atlántico. Además de su impacto en la Segunda Guerra Mundial, la ruptura del enigma tuvo consecuencias de largo alcance para el desarrollo de la ciencia de la computación. Alan Turing, uno de los principales matemáticos responsables de descifrar el enigma, es ampliamente reconocido como uno de los padres de la computación moderna. El trabajo realizado en Bletchley Park sentó las bases para la creación de las primeras computadoras electrónicas que más tarde revolucionarían el mundo. La ruptura del enigma es un ejemplo poderoso de cómo la inteligencia y la innovación pueden influir en el resultado de un conflicto global y moldear el futuro. El Proyecto Manhattan, el inicio de la era nuclear. El Proyecto Manhattan fue una de las iniciativas más secretas y ambiciosas de la Segunda Guerra Mundial, resultando en la creación de las primeras bombas atómicas. Este proyecto, liderado por Estados Unidos con la colaboración del Reino Unido y Canadá, fue impulsado por el temor de que Alemania estuviera desarrollando su propia arma nuclear. Científicos renombrados, incluidos Albert Einstein y Robert Oppenheimer, estuvieron involucrados en este esfuerzo monumental que culminó en las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El desarrollo de la bomba atómica representó un hito en la historia de la ciencia y la guerra. El descubrimiento del poder destructivo del átomo cambió para siempre la naturaleza de los conflictos militares, introduciendo la era nuclear. Las bombas atómicas lanzadas sobre Japón causaron una devastación sin precedentes, llevando a la rendición de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Sin embargo, el uso de estas armas también inauguró una nueva era de miedo y tensión global, marcando el inicio de la Guerra Fría. El legado del Proyecto Manhattan es complejo y controvertido. Por un lado, la energía nuclear trajo avances significativos en medicina, generación de energía e investigación científica. Por otro lado, las armas nucleares siguen siendo una amenaza constante para la paz mundial. El descubrimiento de la fisión nuclear durante la Segunda Guerra Mundial ejemplifica cómo la ciencia puede ser tanto una fuerza para el progreso como una herramienta de destrucción masiva. El impacto de estos descubrimientos aún resuena hoy en día, mientras el mundo continúa lidiando con las consecuencias de la era nuclear. Los manuscritos del Mar Muerto, un tesoro arqueológico revelado. En medio del caos y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, salió a la luz uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX, los manuscritos del Mar Muerto. Estos antiguos textos, descubiertos en cuevas en la región de Qumran, cerca del Mar Muerto, en 1947, incluyen algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Aunque el descubrimiento oficial ocurrió después del final de la guerra, los movimientos militares en la región durante el conflicto ayudaron a exponer estos tesoros al mundo. Los manuscritos del Mar Muerto contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, además de otros textos religiosos y seculares que datan de hace más de 2000 años.
Estos documentos ofrecen una visión sin precedentes sobre las prácticas religiosas y la vida de las comunidades judías durante el período del Segundo Templo. Su descubrimiento tuvo un profundo impacto en los estudios bíblicos y la arqueología, proporcionando evidencias textuales más antiguas para muchos de los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo. La importancia de los manuscritos del Mar Muerto va más allá de la religión. Representan un hito en la comprensión de la historia antigua y las prácticas culturales que moldearon el mundo moderno. En medio de la destrucción y el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la revelación de estos textos antiguos recordó a la humanidad el valor duradero de la historia y la cultura, destacando cómo el pasado puede ser redescubierto incluso en los momentos más oscuros. La preservación de estos manuscritos es un testimonio del poder de la arqueología para conectar el presente con el pasado distante, incluso en tiempos de guerra. Cohetes V2, la tecnología que anticipó la era espacial. Los cohetes V2, desarrollados por los alemanes, fueron las primeras armas balísticas guiadas del mundo, inaugurando una nueva era en la tecnología militar. Diseñados por Wernher von Braun y su equipo, los Quinto II eran capaces de viajar a velocidades supersónicas y alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. Estos cohetes fueron utilizados por Alemania para bombardear ciudades británicas y europeas en los últimos años de la guerra, causando una destrucción significativa y sembrando pánico entre las poblaciones civiles. Aunque los Quinto II fueron diseñados como armas de terror, su creación marcó el comienzo de la era de los misiles y pavimentó el camino para la exploración espacial. Después de la guerra, muchos de los científicos alemanes que trabajaron en el proyecto V2, incluido von Braun, fueron llevados a Estados Unidos y a la Unión Soviética, donde desempeñaron papeles fundamentales en el desarrollo de los programas espaciales de estas naciones. El conocimiento adquirido en el desarrollo de los Quinto II fue crucial para las misiones espaciales posteriores, incluido el programa Apolo, que llevó al hombre a la Luna en 1969. La historia de los cohetes V2 es un ejemplo de cómo las tecnologías desarrolladas para la guerra pueden tener aplicaciones pacíficas y revolucionarias. El legado de estos cohetes va más allá de la destrucción que causaron, fueron el primer paso hacia la conquista del espacio, demostrando que incluso en tiempos de conflicto, las innovaciones tecnológicas pueden abrir nuevas fronteras para la humanidad. La transformación de un arma de destrucción en un vehículo para la exploración espacial es uno de los legados más notables de la Segunda Guerra Mundial. La decodificación de la máquina Lorenz, desvelando las órdenes secretas de Hitler. Además de la famosa máquina Enigma, los alemanes utilizaban otra máquina de cifrado aún más compleja, la Lorenz, para transmitir comunicaciones de alto nivel, incluidas órdenes directas de Adolf Hitler. La Lorenz utilizaba un sistema de cifrado extremadamente avanzado para la época, con 12 rotores que generaban un código considerado indescifrable. Sin embargo, los criptoanalistas británicos en Bletchley Park, liderados por Bill Tutte y Tommy Flowers, lograron descifrar el código Lorenz, creando el Colossus, el primer ordenador electrónico digital programable del mundo. La ruptura del código Lorenz fue un logro monumental que permitió a los aliados interceptar y comprender las comunicaciones más secretas de los alemanes. Este descubrimiento se mantuvo en secreto durante la guerra, al igual que la ruptura del Enigma, para asegurar que los alemanes no supieran que sus códigos habían sido comprometidos. La inteligencia obtenida a partir de la decodificación de la Lorenz se utilizó para planificar operaciones militares cruciales, incluido el día D, la invasión de Normandía que marcó el comienzo del fin del dominio alemán en Europa. La creación del Colossus para descifrar el código Lorenz no solo contribuyó a la victoria de los aliados, sino que también marcó el inicio de la era de los ordenadores. El Colossus es considerado uno de los primeros ordenadores electrónicos programables de la historia, y su construcción fue un hito en el desarrollo de la informática moderna. El Orten Jou 229, el primer intento de invisibilidad al radar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron avances sorprendentes en el desarrollo de aeronaves con tecnología stealth,
es decir, diseñadas para ser invisibles al radar. El Orten Ju-229, un prototipo de bombardero con alas voladoras, fue el primer avión diseñado con la intención de ser indetectable por los radares enemigos. Con su forma futurista y materiales de construcción especiales, el Ju-229 representó una innovación audaz en la tecnología aeronáutica. El Ju-229 nunca entró en producción en masa, pero fue un precursor directo de los bombarderos stealth modernos, como el B-2 Spirit, que utilizan principios de diseño similares para minimizar la firma de radar. Los ingenieros alemanes estaban adelantados a su tiempo, explorando conceptos que solo se realizarían plenamente décadas después, durante la Guerra Fría. El Ju-229 demostró que la invisibilidad se estaba convirtiendo en un factor cada vez más importante en la guerra aérea, a medida que la tecnología de radar se volvía más avanzada. La historia del Ju-229 destaca la constante carrera tecnológica entre las naciones durante la Segunda Guerra Mundial, donde la innovación podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Aunque el Ju-229 no llegó a ser utilizado en combate, pavimentó el camino para el desarrollo de tecnologías stealth que hoy son fundamentales en las fuerzas aéreas modernas. La búsqueda de superioridad aérea y de aeronaves que pudieran escapar de la detección enemiga fue una de las muchas carreras tecnológicas desencadenadas por la guerra, dejando un legado duradero en la aviación militar. El sonar, dominando las profundidades oceánicas. Mientras el radar revolucionaba la guerra aérea, el sonar transformaba la guerra submarina. Desarrollado para detectar submarinos enemigos que operaban bajo la superficie, el sonar utilizaba ondas sonoras para identificar objetos sumergidos, convirtiéndose en una herramienta esencial en la lucha contra los U-boats alemanes. Los submarinos eran una amenaza significativa para las rutas de suministro de los aliados en el Atlántico, y el sonar ofreció una forma eficaz de localizarlos y destruirlos. El desarrollo del sonar dio a los aliados una ventaja crítica en la batalla del Atlántico. Al permitir que las flotas aliadas detectaran submarinos alemanes antes de que pudieran atacar, el sonar ayudó a reducir las pérdidas de barcos mercantes y garantizó que los suministros vitales continuaran fluyendo hacia el Reino Unido y otros teatros de guerra. El éxito del sonar fue uno de los factores que contribuyó al eventual colapso de la campaña de U-boats de Alemania, garantizando la seguridad de las rutas marítimas de los aliados. Después de la guerra, el sonar continuó evolucionando y se convirtió en una tecnología estándar en barcos de guerra y embarcaciones civiles. Además de su papel en la guerra, el sonar revolucionó la forma en que exploramos y navegamos por los océanos, siendo utilizado en investigaciones oceánicas, pesquerías y en la protección de embarcaciones. Descubrimientos arqueológicos en Monte Cassino, un tesoro escondido en medio de la guerra. La destrucción de Monte Cassino, un antiguo monasterio ubicado en Italia, durante una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial, condujo a un descubrimiento arqueológico inesperado. Monte Cassino, fundado en 529 después de Cristo por San Benito, era un símbolo de la espiritualidad cristiana en Europa, pero fue casi completamente destruido por bombardeos aliados en 1944, durante la campaña para liberar Italia del control alemán. Antes de la batalla, los monjes que vivían en el monasterio, temiendo por la seguridad de sus tesoros históricos, escondieron una vasta colección de artefactos y manuscritos antiguos en cuevas cercanas. Cuando las fuerzas aliadas finalmente tomaron Monte Cassino, estos artefactos escondidos fueron redescubiertos, revelando textos y objetos que habían sido preservados durante siglos. Entre los hallazgos se encontraban manuscritos antiguos, arte sacro y documentos históricos de valor incalculable, que podrían haber sido perdidos para siempre si no fuera por la cautela de los monjes. El redescubrimiento de estos tesoros fue un raro destello de esperanza en medio de la devastación de la guerra, recordando al mundo el valor duradero de la historia y la cultura. Este descubrimiento no solo salvó una parte importante de la historia de Europa, sino que también destacó la importancia de proteger el patrimonio cultural incluso en tiempos de conflicto.
Los tesoros de Monte Cassino, que habían sobrevivido a siglos de tumultos, fueron una vez más salvados, gracias al coraje y al cuidado de los monjes que los escondieron. Cada uno de estos descubrimientos destaca el poder del ingenio humano y la búsqueda de conocimiento, incluso en tiempos de crisis. Nos recuerdan que, en medio del caos y la destrucción, la humanidad aún es capaz de realizar logros extraordinarios que dejan un impacto duradero. El legado de la Segunda Guerra Mundial es complejo, pero entre los horrores del conflicto, estas innovaciones y descubrimientos representan la capacidad de la humanidad para perseverar y avanzar. Si este vídeo te fue útil, no olvides darle me gusta, comentar y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para más contenidos fascinantes como este. Gracias por ver, y hasta la próxima.